Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Sonia García, soy psicóloga familiar sistémica, psicóloga del trabajo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante en vista de que Netflix hace poco sacó un documental que es de ciberacoso, ¿sí? De catfish que se llama Número Desconocido. Si no lo han visto, vayan a verlo porque aquí va a haber muchos spoilers. Lo que no sé cómo le voy a titular este video, yo creo que es cuando las madres o no todas las madres quieren a sus hijos, ¿no? Em, pero van a haber muchos spoilers porque lo que voy a analizar es desde ese documental, desde la perspectiva de la psicología junguiana, ¿vale? Bien, a ver, ¿qué pasa con este documental? Este documental se desarrolla en Estados Unidos, en Michigan, o sea, es un documental que quiere hacer un seguimiento de un caso que se presentó en el 2020 en los Estados Unidos, en un pequeño pueblo de Michigan que tiene poco más de 300 habitantes. Lo que sucedió es que una chica de 13 años, Lauren, empezó a recibir ciberacoso. Es decir, bueno, yo voy a contar muy resumido de qué se trata el documental, porque el documental está en Netflix y lo pueden ir a ver y pueden, digamos, encontrar mucha información en YouTube con respecto al documental. A ver, ¿qué es lo que sucede? Resulta que esta chica tenía 13 años y estaba saliendo con su novio Owen, también de 13 años, y resulta que ella empezó a recibir muchos mensajes de acoso, ¿no? Diciéndole que pues, o sea, como que al parecer el emisor de esos mensajes era una chica, ¿no? Y le decía que tenía que terminar con su novio Owen, le hacía body shaming, o sea, se burlaba de su físico, le decía cosas muy fuertes a nivel sexual, que ella quería hacer o que estaba haciendo con su novio, es decir, ella, Lauren, recibía estos mensajes todos los días, todo el tiempo, ¿no? Y parecía que esa persona se enteraba de todo lo que pasaba en el instituto porque en los mensajes o sea, digamos, los textos de los mensajes mostraban que esta persona estaba al tanto de lo que sucedía, ¿no? Entonces empezaron a sospechar de varias chicas, de una tal chica Chloe, porque ella, digamos, como que había motivos para sospechar de ella, pero le decomisaron el teléfono y los mensajes seguían apareciendo. Y bueno, los mensajes en realidad tenían como objetivo de que ellos dos terminen, ¿no? De que Owen y Lauren terminen, ¿no? Diciéndole, por ejemplo, que Owen no te lo hace a ti como me lo hace a mí, ya me entiendes, ¿no? Y también mandándole cosas demasiado ofensivas y psicológicas, o sea, la violencia psicológica, que estás muy flaca, que pareces anoréxica, que con esos pantalones no te van, porque, bueno, unos mensajes bastante horribles todos los días, como por 2 años. O sea, esto fue desde el 2020 hasta el 2022. Mensajes que hasta le decían que acabase con su vida, o sea, que se desviviese, etcétera. Digamos, ellos dos, Owen y Lauren, no pudieron aguantar digamos, todo esto, esta, este estrés de los mensajes sin saber quién era, ¿no? Ahí, o sea, todo el pueblo estaba como muy alarmado de saber quién podría ser los padres de Owen, los padres de Lauren y todos en el instituto empezaron a hacer una investigación de quién podría ser. En un momento dado sospecharon de esta chica Chloe, pero en realidad pues se dieron cuenta que ella no era, ¿no? Y hasta que ellos dos se separaron y luego Owen empezó a salir con otra chica de otro pueblo y a ella también la acosaban por teléfono, a la nueva chica. Entonces, era una persona que
tenía muchos conocimientos de tecnología y pareciese que estuviese en todas partes, ¿no? Y esto alertó a la policía. Resulta, bueno, te advertí que te iba a hacer spoiler. Resulta que la investigación policial dio como resultado que la acosadora no era ni Chloe, ni porque llegaron a sospechar de la misma Lauren, que ella misma se enviaba los mensajes, ni era Lauren, era la madre de Lauren, Kendra. Entonces, bueno, cuando la chica se enteró, o sea, cuando porque la policía fue hasta la casa, y se lo dijo a la chica, y la chica estaba como se la mira en el video como paralizada, como congelada, como, o sea, y esto es una reacción completamente normal del trauma, o al principio hay sideración, no caes lo que está sucediendo en realidad, ¿no? Y la madre la cogía de la mano, la agarraba de la mano, y la niña no caía en cuenta de lo que estaba, de lo que le estaba diciendo la policía. Bueno, luego llega el marido y la policía le dice todo y el marido le dice que ella no solamente tiene un teléfono, sino que tiene varios, tiene otros. Bueno, el tal es que la policía dio con que la acosadora, la instigadora de todo este acoso era la madre de Lauren. Y nadie podía dar crédito, ni en la escuela, ni, mejor dicho, ni los espectadores cuando ven el documental, pues cuando vemos el documental nos quedamos fríos porque ¿cómo puede ser que la propia madre, siendo que la madre en todo momento estuvo, digamos, apoyando a Lauren, consolándola cuando Lauren estaba completamente triste, destruida emocionalmente, era ella la que estaba ahí y la que le insistía a la institución, al instituto, a la policía, de que por favor encontraran al responsable? Y el responsable resultó ser ella. Y entonces tú te preguntas, ¿cómo es posible que una madre haga esto con su hija? ¿Sí? O sea, es decir, ¿cómo es posible que una madre destruya psicológicamente a su hija para luego ofrecerse como salvadora, protectora, figura contenedora de ese drama que ella misma ha creado? O sea, ¿cómo es esto posible? ¿No? Y aquí viene como la explicación psicológica de lo que desde la psicología junguiana, obviamente vamos a abordar algunos aspectos de la psicología clínica, de qué, digamos, qué motivaciones o qué, más allá del diagnóstico, porque obviamente yo no puedo dar un diagnóstico psicológico de una persona que no conozco, que conozco solamente por un documental, pero podríamos hablar de ciertas tendencias que tiene esta mujer. Bien, de cómo es que una mujer, una madre llega a provocarle dolor y sufrimiento y destruir psicológicamente a una hija para, em, para ella misma ofrecerse como salvadora, como mitigadora de ese mismo daño que está causando. Bien, bueno, a ver, ¿cómo se explica esto? Bueno, se podría decir que Kendra Licari, la madre de Lauren, podría posiblemente tener un trastorno, ya sea narcisista o histriónico de la personalidad, ¿no? Digamos, narcisista porque quiere que todo gire en torno a ella, ¿no? Y digamos como que, porque hay varios tipos de narcisismo, ¿no? Está el narcisismo grandioso, que es la persona que ya lo hemos hablado un poco en el canal, que es la persona bastante soberbia, prepotente, etcétera. Y está el narcisismo vulnerable que se hace la víctima, que va a jugar con el victimismo,
y que a través del victimismo va a manipular, ¿sí? Va a manipular a su entorno para que terminen haciendo lo que ella quiere. Entonces, muy posiblemente esta mujer tenga un narcisismo y ya una, un trastorno narcisista, una tendencia a un trastorno narcisista, ¿ya? Yo no vamos a entrar a analizar por qué, ¿no? Porque pareciese que como que ella quisiese vivir a través de su hija o que no soportara que su hija viviera, digamos, momentos, digamos, etapas que un adolescente tiene que vivir, ¿no? Como el primer amor, como, digamos, crear un entorno social, tener amistades, practicar deportes, etcétera. Es como que si ella hubiese querido, pues, acabar con eso, ¿no? O sea, no permitirle a Lauren que ella lo viva, ¿no? Y a ver, lo que dice Kendra, la madre, es que ella vivió un abuso a los 17 años, un abuso sexual y por supuesto esto puede ser traumático, y que ella no quería que su hija crezca, ¿ya? Y que no quería que le pase lo mismo. Aproximándose a esa edad, ella empezó a sentir angustia de que se repitiese la historia y que esa fue, digamos, como una manera de, de evitar, que ella encontró, de evitar que Lauren pasase por lo mismo. Pero, y que ella lo hizo por amor. Es que esto es lo más peligroso de todo, porque el video aquí se llama no todas las madres quieren lo mejor para sus hijos, porque desde el imaginario y desde, digamos, en la sabiduría, entre comillas, popular, se nos dice que una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Y que ella lo justificó, o al menos así, digamos, yo lo percibí en el documental, que ella lo hizo para evitarle sufrimiento, por amor a su hija, para evitarle sufrimiento. Y por supuesto, o sea, a ver, algo como un abuso ese, ya me entiendes, por supuesto que crea trauma, por supuesto que tiene secuelas, por supuesto que genera un estrés postraumático. Y que esto, digamos, pudo haber contribuido a, a que Kendra actuara así, pero de ningún modo justifica, o sea, el hecho de que ella, valga la redundancia, lo justifique diciendo que lo hizo por amor, ¿sí? Lo hizo por amor a su hija, porque, digamos, no fue por amor, es porque ella no quería perder el control de su hija, ¿ya? Cuando los niños, o sea, estos padres narcisistas, cuando los niños, sus hijos son niños, o sea, en realidad ellos no, los padres narcisistas, yo he hablado mucho de esto en otros videos. Lo que pasa en una familia narcisista es que los padres se vuelven niños y pareciera que los hijos tienen que ser los padres. Esto a nivel físico, económico, etcétera, pero a veces no es tan evidente, a veces es a nivel emocional, ¿ya? Entonces el padre narcisista, la verdad, no quiere que su hijo se vaya. No quiere que su hijo crezca, le haya pasado o no un trauma en la adolescencia. No quiere que su hijo se vaya, porque en el momento en el que se vaya, pierde el control. Cuando los hijos son niños, digamos, el control es mucho más fácil de ejercer porque un niño no tiene independencia, no tiene autonomía cognitiva, emocional, psicológica, económica, como para vivir por él mismo. Entonces necesita a su madre, necesita a sus padres. Entonces el padre o la madre narcisista lo tiene fácil porque puede controlar a sus hijos fácilmente. Pero ¿qué pasa cuando los hijos empiezan a crecer? Cuando empiezan a ganar autonomía. El padre o la madre narcisista entra
angustia porque está perdiendo el control, porque puede perder el control y entonces en ese momento sucede, pues, o sea, depende del narcisismo que tengas. Si es un narcisismo grandioso, va, digamos, a imponer la fuerza, la violencia, los castigos, etcétera, como en el caso de los hermanos Menéndez, ¿no? José Menéndez, cuando su hijo, creo que era el segundo, que era del que más abusaba, se iba a ir a la universidad, él empezó, digamos, a ejercer más control, más severidad, etcétera, ¿no? Y por eso la historia terminó como terminó. De eso también hay mucha información de este caso. Em, pero también puede ser de una manera desde el narcisismo vulnerable. O sea, creando solapadamente un daño en el hijo para para que el hijo se quede, ¿no? Para que el hijo necesite, o sea, hago daño a mi hijo, para que mi hijo me necesite, y así no se vaya, ¿no? Que es una manera indirecta de cortarle las alas, ¿no? Porque muchos se van a gloria a las madres y a los padres, sobre todo a las madres, y esto es muy machista, muy patriarcal, que se van a gloria a las madres, ¿no? Como que si fuesen seres idealizados, divinizados. Y aquí yo no pretendo quitarle mérito a los sacrificios que hacen las madres, pero es decir, esto tiene una doble cara, ¿no? Porque el divinizar a la figura de la madre impide ver o digamos, se presta a que se justifique el posible daño que se le esté haciendo a los hijos, entre comillas, por amor, porque eso es lo que dice Kendra. Kendra dice que ella, entre comillas, le destruyó a su hija psicológicamente por 2 años, incitándola al ¿no? O sea, por amor, lo hizo por su bien, ¿no? Y esto es bastante peligroso porque no lo hizo por su bien. O sea, este tipo de madres, ¿no? Continuando con el tema de las madres, este tipo de madres no quieren lo mejor para sus hijas, quieren lo mejor para ellas a través de sus hijos, porque lo que sucede con el padre y la madre narcisista es que ellos sienten que sus hijos son extensiones de ellos, o sea, que son como una prolongación de su personalidad y que, es decir, pueden controlar la vida del hijo, ¿no? Entonces, muchas veces se glorifica a las madres por dar vida, ¿sí? Que son un canal de vida, y eso es innegable, y que sin la labor de las madres y de los padres, que esto debería ser equilibrado, y ya vamos a hablar del tema de género aquí, em, no existiríamos y el mundo no se movería sin, digamos, todas las tareas de reproducción de la vida que hacen sobre todo las mujeres, sobre todo las madres, pues el capitalismo no podría mover sus engranajes. Pero lo que sucede es que una madre sana no es solo la que da la vida, ni la que cuida, la que controla a través del cuidado. No es una madre sana, solamente la que da vida y cuida y protege. Y disfraza, disfraza su necesidad de poder y de control sobre los hijos, de cuidado y de protección. No es una madre sana. Una madre sana es la que da la vida, la que cuida, protege y nutre, respetando la autonomía y la libertad del hijo. ¿Sí? Esa es una madre sana. Una madre sana es la que acepta que sus hijos algún día se van a tener que ir, que van a ser adolescentes, que van a preferir estar más con los amigos o con la pareja, o van a querer irse de casa y tomar un avión, irse a vivir al otro lado del mundo, ¿sí? Em, y que finalmente
los padres sanos son los que aceptan que se van volviendo innecesarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? O sea, ¿cómo se puede explicar desde la psicología junguiana que una madre llegue a esto, ¿no? A tratar de destruir a su hija para justificar ese control y ese poder sobre ella, disfrazándolo de amor y de cuidados, ¿no? Entonces aquí, em, como que nos da ganas o motivación de saber de la vida de Kendra, ¿no? Y bueno, lo que muestra en el documental es que Kendra, ella, digamos, siempre tuvo la personalidad de cómo llamar la atención un poco con tendencias narcisistas, ¿no? De ser ella la protagonista, de, digamos, ser en el baile la reina del baile, este tipo de cosas, ¿no? Eh, y que aparentemente pues ella no acepta el hecho de que ella ya no está en esa etapa de juventud, ¿no? De juventud, de adolescente, etcétera. Y como que quisiese seguir prolongando esa etapa, ¿no? Desde una manera muy inconsciente, ¿no? O sea, como que esto hace que su narcisismo haga que vea en su hija no una hija, sino una rival, ¿sí? Una rival que tiene lo que ella tuvo y que ya no puede tener, porque ya, pues digamos, esa etapa pasó, ¿no? Esa etapa en su vida ya se cerró y ella pues está viviendo otra etapa, ¿no? De quizás de empleada, porque esto, o sea, también ella había perdido un empleo y le fingía ante su familia que seguía trabajando, etcétera. Entonces aquí se ve como una pérdida de poder también a nivel económico, laboral, que ella quiso recuperar de esta manera, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, se mira las tendencias narcisistas en el hecho de como que si ella quisiera tener lo que la hija tiene, ¿no? Porque también era muy sospechoso su comportamiento hacia Owen, ¿no? O sea, le enviaba también a él mensajes sexuales, le envió también mensajes a la otra chica con la que estaba saliendo, etcétera, que dicen que ella era entrenadora de esa escuela, de la escuela donde estudiaba su hija Lauren y Owen, y que ella acompañaba a Owen incluso cuando ya habían terminado la relación con su hija Lauren. Lo acompañaba a los partidos, etcétera. No recuerdo el deporte, la verdad. Entonces, pues era como muy sospechoso, ¿no? Y entonces hay como una teoría de que ella estaba enamorada del novio de la hija. Pero lo que sucede con los perfiles narcisistas no es tanto que esté enamorado o enamorada de la pareja de su hija, porque también esto puede ser con amigas, con amigos, ¿no? No es que le interese en sí la persona, sino es como por competir con el amigo, con el amigo, con la amiga, etcétera. En este caso, era una manera de competir con su hija, ¿no? Es como que si yo puedo tener lo que tú tienes, entonces soy mejor que tú. Es como, esa es como la ecuación, ¿no? Em, entonces, sí, aquí se mira las tendencias narcisistas y por qué ella cae en eso y qué tiene que ver el patriarcado en todo esto, ¿no? Porque este episodio no solamente va para el canal de Sí Empoderamiento, sino también para el podcast de feminismo consciente, contemporáneo y cotidiano, ¿ya? Bien, a ver, porque desde la psicología junguiana, Jung lo que postuló es que tenemos una esfera femenina de nuestra personalidad y una esfera masculina de nuestra personalidad. Y esto no tiene que ver, o sea, aquí lo aclaro de una vez, no tiene que ver con género, no es femenino y masculino, que tenga que ver con el género masculino o con el género femenino, ni tiene que ver con estas nuevas tendencias de mujeres de alto valor y hombres de alto valor. No, o sea,
Para Jung, lo femenino, que lo llamó ánima, que es una parte de la personalidad que tenemos tanto hombres como mujeres, ¿sí? No es que solamente las mujeres lo tengamos que tener a fuerza y los hombres no, eso son estas nuevas tendencias de neomachismo reencauchado, de roles de género reencauchados disfrazados de modernidad, ¿no? No, o sea, el ánima, esa parte femenina, está presente tanto en hombres como mujeres y deberíamos desarrollarla. Lo mismo el animus, que es la parte masculina, eh, que está presente en hombres y mujeres y que también deberíamos desarrollarlo. O sea, tendríamos que desarrollar ambas, anima y animus, para poder llegar a lo que Jung considera individuación, que es como esta capacidad de tener autonomía a las riendas de nuestra vida y digamos como ser, estar emancipados psicológicamente de una manera que podamos autodeterminarnos, ¿no? Y digamos, podamos tener este proceso de desprendimiento de nuestra familia de origen para hacer nuestro propio camino. Bueno, entonces, ¿qué es la sombra? Perdón, ¿qué es lo femenino? ¿No? O sea, como esta parte ánima, ¿no? Jung la define como esta parte de la personalidad que va a venir a, digamos, a enfocarse en la creatividad, en la emocionalidad, en la conexión con el otro, en la nutrición, en las emociones, tiene que ver con el agua, con los ciclos lunares, con la intuición. Es esta parte, esta esfera femenina que Jung, repito, la llamó ánima, que no tiene nada que ver con el género y que todos deberíamos desarrollar, ¿no? Y la parte masculina, la esfera masculina, que Jung llamó animus, tiene que ver con el raciocinio, la conquista, el dominio pues para mejorar, ¿no? El avanzar, el alcanzar metas, el materializar, el concretar, el liderar, el raciocinio, la intelectualidad, etcétera. Que también todos deberíamos desarrollar, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y lo que pasa en una sociedad patriarcal es que a las mujeres solo se nos da permiso para encarnar el ánima, escindiéndonos y dividiéndonos de esta otra parte de la personalidad que tenemos que desarrollar para llegar al equilibrio en la salud mental, ¿no? Que es todo esto de también ser autónomas, de ser propositivas, de ser lideresas, de también tener un espacio en la esfera social, de salir a trabajar, de ganar dinero, de materializar metas, de concretar cosas, ¿no? Y a los hombres solo se les da permiso para encarnar el animus, ¿no? Entonces, tienen que liderar, que gobernar, que tener poder, que conquistar, que la intelectualidad y todo esto, escindiéndolos, dividiéndolos, digamos, amputándolos de su esfera femenina, que es la conexión con las emociones, la expresión de sus emociones de manera sana, la conexión con la intuición, con la emocionalidad, con el cuidado, con la nutrición, con la protección, etcétera, ¿no? En la sociedad patriarcal, si una mujer se presenta mucho desde el ánimos, digamos, es criticada y juzgada, ¿no? Porque lo que se esperaría y viene como con esta manipulación de que las mujeres somos mejores para cuidar, mejores para nutrir, y eso no es verdad. O sea, hombres y mujeres podemos hacer ambas cosas, ¿no? Y a los hombres, la prescripción de género también los encasilla y los encorseta en el ánimo, sin que, impidiéndoles que ellos puedan desarrollar también esta otra parte femenina, otra esfera femenina, que digamos haría que ellos puedan, digamos, no solo reconocer, sino gestionar sus emociones, ¿no? Que salgan de esa alexitimia e introyectada, que la lexitimia es la incapacidad de conectarse y expresar emociones, ¿no? Y identificar las emociones.
y que les, digamos, les podría permitir no solamente encorsetarse en el rol, en el arquetipo del guerrero violento, sino que podrían gestionar, reconocer sus emociones y, digamos, gestionarlas más fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una sociedad patriarcal que a las mujeres solo nos permite encarnar el ánima y a los hombres solo se les permite encarnar el ánimos? Que muy pronto tanto lo femenino como lo masculino caen en sombra, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la sombra de lo femenino? La sombra de lo femenino es, en lugar de cuidar, nutrir y todo esto, vendría a ser una pasividad extrema, victimismo, manipulación a través del victimismo, control, violencia psicológica, ¿sí? Por ahí escuchaba una youtuber que también hace un contenido parecido al mío que decía que la sombra de lo femenino hace que desees estar, o sea, hace que desees estar muerto. O sea, la sombra de lo masculino es eh, que te matan. En cambio, la sombra de lo femenino es que desees estar muerto, o sea, es una manipulación, es más que todo una violencia psicológica, manipulación, victimismo y control a través de ese victimismo, ¿ya? Digamos, puede mostrarse como con regalos con dientes, ¿no? Por ejemplo, cuando las madres dicen, con todo lo que he hecho por ti, mira cómo me pagas, ¿no? Cuando un amigo o una amiga te dice esto, ¿no? O sea, con todo lo bueno que yo he sido y mira cómo me pagas. Y ahí tú descubres con horror que lo que te han tragado tu amigo o tu madre tenía precio y que lo tienes que pagar, ¿no? Esa es como la sombra de lo femenino. ¿Y cuál es la sombra de lo masculino? Es como la distorsión de todo esto de conquistar, concretar, etcétera. Es digamos, como el poder extremo, el querer tener poder controlar a través de la violencia explícita, manipular también desde la violencia explícita, así como muchos dirigentes de este mundo, que ellos actúan desde la sombra de lo masculino, que son narcisistas grandiosos. Que van a venir, o sea, se me viene a la cabeza la figura del presidente de Estados Unidos, o sea, em, como que es como la dictadura, la ley impuesta, la violencia. Bueno, esa es la sombra de lo masculino, ¿no? El violentar, sí, y todas las formas de violencia físicas y explícitas que hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver todo esto con una maternidad no sana, con una maternidad desequilibrada? Que termina en este tipo de situaciones como las que generó Kendra Licari con su hija. Ah, bueno, o sea, también, o sea, cuando lo femenino y lo masculino entran en sombra, bueno, en la sombra de lo femenino se me olvidaba también decir que la sombra de lo femenino también es la fusión con un otro, cayendo en dependencia o digamos no solo independencia, sino que también no querer que el otro se independice, ¿no? O sea, como una simbiosis tóxica que puede haber en las parejas, pero también en la relación madre-hijo. Y con lo masculino, lo que puede haber también es em, también es algo así, pero no desde la manipulación, sino desde la violencia, digamos, la violencia física, verbal, etcétera, explícita, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuáles son los trastornos psicológicos que pueden estar asociados a la sombra de lo femenino? Eh, Puede ser trastornos límite histriónico, de dependencia emocional, depresión, etcétera, ¿sí? Y los trastornos, perdón, también puede ser trastornos de la alimentación, ¿no? TCA, etcétera. Y los trastornos que se relacionan
con lo masculino, la sombra de lo masculino, que es como ese exceso de control, puede ser y esta competitividad tóxica que hay también desde la sombra de lo masculino, pueden ser el trastorno narcisista de la personalidad, el trastorno narcisista grandioso, el trastorno obsesivo compulsivo, etcétera. El autoritarismo, mm, y digamos como ya desequilibrado al extremo, puede haber sociopatía, psicopatía, o sea, el triángulo oscuro, ¿no? Psicopatía, sociopatía, narcisismo, psicopatía, narcisismo y maquiavelismo, ¿ya? Entonces, a ver, y esto qué tiene, vuelvo otra vez, perdón por este paréntesis, pero ¿qué tiene que ver esto como con esta maternidad tóxica que, que Kendra Licari estaba ejerciendo con su hija? Pues tiene que ver desde o sea, a ver, la sociedad patriarcal a las mujeres siempre nos premia y nos valida, digamos, hace como esta, desde la TCC, la terapia cognitivo-comportamental, diría, nos refuerza cuando cumplimos nuestro rol de género, ¿no? O sea, el rol de género que prescrito desde esta sociedad patriarcal de cómo deberíamos ser las mujeres, ¿no? Entonces, si somos bonitas, amables, sonreímos y obedecemos el mandato de la maternidad, nos va a reforzar eso. Pero si somos autónomas, decimos lo que pensamos, somos líderes, ponemos límites, no sonreímos, no nos reímos del chiste machista que algún estúpido por ahí empezó a contar. Eh, entonces nos quita refuerzo, ¿no? Nos refuerza negativamente, ¿no? Diciéndonos, ay, qué amargada, no se puede, no se te puede hacer ningún chiste. O cuando decimos, por ejemplo, que no queremos tener hijos, ¿no? Entonces es como así, que no vas a tener hijos, entonces, ¿para qué estás tú en la tierra, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Ese es el tipo de comentarios que a veces muchas personas se atreven o que te vas a arrepentir, etcétera. Y con los hombres es lo mismo. Es decir, si los hombres se presentan como líderes autónomos que concretan metas, que son, digamos que si quieren ser astronautas, todo el mundo les aplaude, etcétera. Pero cuando un hombre conecta con su esfera emocional, cuando llora, cuando cuida, cuando protege, cuando nutre, que es conectarse con su ánima, ¿no? Digamos, se le refuerza negativamente. O cuando en lugar de pegarle a su amigo, se sienta a conversar y luego se dan un abrazo, ya los están tratando de gays, ¿no? Entonces, se le refuerza negativo y se está dudando de su, entre comillas, masculinidad, ¿no? Entonces, se les refuerza negativamente que conecten con esa otra parte de la personalidad que tienen que desarrollar, que es su ánima. Ya las mujeres se nos refuerza negativamente cuando conectamos con nuestro ánimos, ¿ya? Entonces, ¿esto qué genera? A ver, y esto, digamos, combinado con el trauma, porque no es solamente esto, sino que, por ejemplo, en la vida de Kendra Licari hubo un trauma por violencia sexual. Desencadena en esto, desencadena en la sombra de lo femenino. O sea, en una sociedad en la que la prescripción, en la que te encorsetan como mujer en el rol de madre, que tienes que ser madre a fuerza, sí o sí, que digamos que cuando estás embarazada y cuando tienes tu hijo y todo esto, todo el mundo te aplaude y digamos como que si tú sigues mucho el guión del patriarcado por ese reconocimiento emocional, ese reconocimiento afectivo, que muchas mujeres lo hacen también, esa aprobación patriarcal, no solamente a través de la maternidad, sino también a través del físico, ¿no? De que tengo que tener las cirugías y tengo que estar 90 60 90 a los 60 años y haberme puesto Botox y haberme hecho todas las cirugías para lucir joven.
porque tengo que corresponder con ese mandato del agrado también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esta parte, esta otra parte de la personalidad, sale por los poros, o sea, es como que si tuviésemos una pelota en una piscina que la estamos tratando de hundir y luego se nos cansa el brazo y la pelota sale volando. Eso es lo que sucede. Es decir, cuando una sociedad te dice que solo puedes ser madre, que si tú sales con tus amigas a tomarte algo, ya eres mala madre, que si sales a trabajar y a ganar dinero, ya eres mala madre, que entonces hace que tú como que solamente tu parte identitaria, tu identidad solamente pueda asociarse con esos roles, ¿no? Con el rol de madre. ¿Y qué sucede? Que a través del rol de madre, la otra parte que no has integrado de la sombra, en este caso el animus, hace que la violencia se vuelva sutil a través de las prescripciones de género que hay para ti, digamos, si eres mujer. Entonces el nutrir se convierte en una nutrición tóxica, ¿sí? O sea, tóxico quiere decir que le cobra al hijo, o sea, con todo lo que yo te he dado y mira cómo me pagas, ¿no? El proteger se vuelve controlar, el cuidar se vuelve manipular. ¿Ya? Porque es como que si se contaminase eso tan bonito, porque no está compensado, ¿no? Y en este caso, como Kendra también tiene un trauma no tratado, por eso es tan importante tratar los traumas que hemos vivido, ir a terapia para tratar esos traumas y es lo mejor que se puede hacer por un hijo, sanar, no tanto que llevarlo al psicólogo para que me lo arregle como si fuese una licuadora, sino que ver cómo puedo sanar yo para que, para no sangrar sobre mi hijo, ¿sí? Que como el caso de Kendra, ¿ya? Eh, y la sombra de lo masculino, que es la autonomía, la capacidad de liderazgo, de concretar, la productividad, sí, todo eso se vuelve, digamos, violencia. Entonces, se vuelve ejercer poder sobre el otro de manera violenta, domar, domesticar, neutralizar al otro de una manera violenta, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? O sea, cuando una sociedad te ha encorsetado en un solo rol, porque, o sea, para que haya salud mental, los roles tienen que ser flexibles, flexibles. O sea, aquí no te estoy diciendo que si eres mamá esté mal que te quedes en casa y que no trabajes y que sea tu pareja, hombre, el que o sea, si te sientes bien así, no hay ningún problema, pero que sepas que tienes que desarrollar también la otra parte de tu personalidad, porque ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces como que nos casamos con un solo rol, ¿no? Yo he tenido en mi consulta muchas madres que, que no quieren que sus hijos se vayan por miedo a confrontarse a lo que ellas son sin el título de ser mamás de niños pequeños, ¿no? Entonces les van creando como un síndrome de Peter Pan a los hijos y no quieren que crezcan para ellas no confrontarse con sus vacíos existenciales, con sus heridas de infancia, con el hecho de que no han estimulado la pareja y que solamente se han dedicado a paternar. Entonces quieren mantener a los hijos en el nido y les cortan las alas, muchas veces de manera explícita, pero muchas veces de manera implícita, como aquí, como Kendra, ¿ya? Pero no se necesita ser Kendra Licari, o sea, pueden inventarse enfermedades o enfermarse de verdad, porque el cuerpo también va a manifestar lo que el alma calla, enfermarse o que el hijo no vaya bien en el colegio de manera inconsciente o que el hijo no sane si tiene alguna patología. Ya vamos a hablar del síndrome de Munchausen por poderes, que es una de las explicaciones de este caso, ¿ya? A ver, ¿qué es ese síndrome de Munchausen por poderes? A ver, este síndrome se trata de, a ver, el síndrome de Munchausen solo.
Se trata de una persona que normalmente va a tener varias patologías o va a creerse, hacerse creer a sí mismo que tiene muchas patologías físicas, síntomas, enfermedades, como para tener la atención de su entorno y así, digamos, como tener todo, o sea, los beneficios secundarios de estar enfermo, ¿no? Porque, pues, estar enfermo, pues, no es nada agradable, pero si lo ves de fondo, tiene unos beneficios secundarios, que es que haya gente pendiente de ti, que haya gente preocupada por ti, etcétera. A ver, pero ¿qué es el síndrome Munchausen por poderes que ahora se lo llama trastorno fáctico de, yo no me acuerdo, perdón, pero bueno, vamos a decirle síndrome Munchausen por poderes. Se trata de que una madre o un padre va a infligir enfermedades en su hijo, o sea, las va a provocar o va a fingirlas para que su hijo, para atraer como el beneplácito, la atención, la empatía de un entorno, ¿no? Y muchas personas dicen que lo que pasa con Kendra Licari y su hija es un síndrome Munchausen por poderes, es decir, de una manera como cibernético, de una manera muy indirecta, le genera una enfermedad, un trastorno psicológico a su hija, porque todo esto le pudo haber causado a Lauren un estrés postraumático para ella ofrecerse de salvadora. O sea, si lo miras bien, es como causarle daño al hijo para eternizarse en el rol de salvadora, ¿sí? De protectora, etcétera. Y el caso más terrible de este síndrome es el caso de Gypsy Rose Blanchard y su madre Didi. Te cuento cortito, cortito te cuento de lo que se trataba. Es decir, a ver, lo que sucedía es que Didi conoció a su pareja, él tenía 17 años, ella le mintió, le dijo que era mucho más, tenía más años, que tenía 24, 21, no, se bajó la edad, que tenía 21 cuando tenía 23, 24, ella quedó embarazada. Y luego su pareja se empezó a dar cuenta que ella tenía como prácticas como de brujería o de magia pesada y se asustó y se empezó a alejar y él decidió separarse de ella. Y resulta que Didi empezó, bueno, llevó a la niña al hospital por una apnea, que es una cosa completamente normal en los bebés, y luego empezó a encontrarle otras, entre comillas, a encontrarle otras patologías físicas, ¿no? Como que decía que ella no tenía la suficiente fuerza muscular para caminar, le estirpó las glándulas salivares, eh, bueno, le hizo, después empezó a decir que ella tenía cáncer, entonces le rapaba la cabeza a la niña porque con la excusa del argumento que de todos modos se le iba a caer el cabello. Ella era una antigua enfermera, entonces tenía muchos conocimientos de los medicamentos y sabía qué medicamento podía provocar qué reacción y qué otro medicamento podría contrarrestar esa acción, esa reacción. Y resulta que, bueno, pues con este discurso y con todo, pues porque a la niña le compró hasta una silla de ruedas después de que la niña tuvo un accidente con su abuelo en una moto, una cosa así. Y la niña, pues sí se lastimó y todo esto, pero la niña podía caminar perfectamente y a Didi se le metió en la cabeza que no, que tenía que utilizar silla de ruedas y la obligó a utilizar silla de ruedas, ¿no? Entonces ellas, digamos, como que em, llamaron mucho la atención pública, ¿no? En ese momento en Estados Unidos estoy hablando de los años 90 porque pues Gypsy nació en el 91. Y Didi empezó a llamar a todas las asociaciones caritativas eh, y digamos, ellas tienen varios programas de televisión en que la niña aparece en silla de ruedas para, digamos, recolectar fondos para sus operaciones y cirugías, etcétera. Incluso las asociaciones le regalaron varias veces
viajes a Disney, regalos, dinero, etcétera. O sea, ella se mantenía con el dinero de las asociaciones y el dinero que recibía pues, o sea, para esto, ¿no? O sea, para ayudar con todas las enfermedades que tenía su hija, ¿no? Incluso también vivieron lo del huracán Katrina. Y bueno, o sea, y ella lo que hacía era como aislarla, o sea, ella cada vez se iba más lejos de su familia de origen y del papá de Gypsy, o sea, como que alejó a la niña de su papá, pero yo aquí no voy a excusar a el señor, porque el señor también se lavó las manos con la educación y, digamos, él no estuvo presente en la crianza de Gypsy, entonces, o sea, si él hubiese estado presente, la cosa, él se hubiera dado cuenta mucho antes de que todo esto estaba sucediendo. Em, Resulta que pues que Gypsy, bueno, y también le inventó ella que, que Gypsy no había nacido en el 91 sino en el 95. O sea, cada vez como que le reducía edad, ¿no? Fíjate aquí cómo se mira esto de que hay padres que no quieren que sus hijos crezcan para no perder el control sobre ellos, ¿no? Resulta que Gypsy creció, obviamente, y pues como, como toda mujer adulta, adolescente y adulta, empezó a tener inquietudes afectivas, sexuales, y más cuando ella no fue escolarizada, porque Didi nunca permitió que Gypsy fuera a la escuela como una niña normal. Solamente hizo unos 2, 3 años en la escuela y luego la sacó, y normalmente la estaba educando en casa. Y resulta pues que Gypsy empezó a tener todas ya de adolescente y un joven, empezó a tener todas estas inquietudes, y empezó pues a tener Facebook, a chatear y conoció un muchacho y bueno, ella como en realidad sí podía caminar, era mentira que no podía caminar. Alguna vez se le escapó a Didi y Didi la encontró y la trajo, mejor dicho, porque no tenía cabello, porque pues como te digo, la rapaba, pero si hubiese tenido cabello lo hubiera agarrado de los pelos y la hubiese traído a casa, ¿no? Y así sucedió, o sea, digamos como que cada vez el castigo era más severo, incluso llegó a amarrarla para que ella no se escapase de nuevo. Resulta que el escenario se volvió a repetir, así como los padres que quieren tener a sus hijos en una jaula de oro para ellos mismos no ver sus monstruos y sus sombras, pues Gypsy volvió y hizo lo mismo. Conoció a un chico por internet y, y bueno, y empezaron a salir. Alguna vez se vieron en un cine, Didi la llevó, pero pues, digamos, ellos hablaron más que todo en el baño, porque pues no podían hablar delante de su madre, ¿no? De digamos, de romance entre ellos dos, etcétera. Y después empezaron a planificar cómo hacer para que Gypsy se escapase, ¿no? Y entonces planearon varias cosas, pero como Gypsy tenía la impresión de que si ella se escapase, porque eso ya sucedió una vez, de que si ella se escapaba, la iba a volver a encontrar y la iba a volver a traer y la iba a volver a amarrar en la casa. Entonces, pues decidieron desvivirla, ¿no? Y bueno, yo creo que tú puedes averiguar cómo la desvivieron porque fue él el que desvivió a Didi, la madre de Gypsy, y ambos escaparon. Este chico decir que tenía un trastorno también psicológico y que no era la primera vez que hacía actos violentos, ¿no? Entonces, la cosa terminó en que él fue condenado a cadena perpetua, Gypsy fue condenada a 10 años, ¿no? Por todo lo que vivió y con su madre muerta, asesinada. ¿M? Y bueno, ¿no? Y tú puedes decir, pero ¿cómo un hijo puede asesinar a su madre, ¿no? Porque esto fue lo que sucedió desafortunadamente, ¿no? Y es que, o sea, la sombra de esa madre tóxica, como
esa madre castradora, como se dice en el psicoanálisis, que no quería que ella viviese su vida, sí, que le quería impedir a ella que viviera su vida de adulta. Pues como un hijo puede pensar que la sola manera de irse es quitándoselo del medio, ¿no? Que eso fue lo mismo que sucedió con los hermanos Menéndez, porque con los hermanos Menéndez también se dice mucho, pero cómo fue posible que ambos mataran a sus padres cuando pudieron haberse escapado, cuando pudieron haber denunciado los abusos de José Menéndez, etcétera. Pero es que José Menéndez tenía mucho poder, tenía, era un hombre rico y para ellos, o sea, cuando un hijo está traumatizado por su madre o por su padre, porque aquí lo que sucede es que hay un apego desorganizado, ¿no? Y en el apego desorganizado, la misma figura que provee cuidados es la misma que violenta, ¿ya? Entonces, cuando has tenido un trauma desorganizado, y en el caso de los hermanos Menéndez, como en el caso de Gypsy Rose, has tenido un trauma complejo y un trauma del desarrollo, es decir, trauma complejo porque no fue una cosa puntual que hubo un antes y después, sino que fueron muchas situaciones, muchas violencias, como esparcidas en muchos años. Sientes que no tienes otra salida, que no tienes otra alternativa, sino quitarte a esa persona de en medio, en este caso sus padres. Y aquí yo no estoy justificando, por supuesto que no, solamente estamos explicando, ¿ya? Entonces, bueno, al final, para terminar con lo de Gypsy, bueno, salió de la cárcel, logró hacer su vida, se casó, se divorció, se volvió a juntar con otra persona, ahora tiene un bebé, etcétera. A ver, por qué te cuento todo esto, no? O sea, es para, digamos, como para también, o sea, que no solamente es las consecuencias traumáticas de lo que vive una persona, porque también, o sea, hablando específicamente de la relación madre-hija de Didi con Gypsy, que había un vínculo traumático, que lo mismo pudo haber habido con Kendra y Lauren, porque es que también la gente no se explica cómo Lauren cuando a su madre la meten a la cárcel después de todo el juicio y todo esto, ella se seguía escribiendo, le seguía escribiendo cartas, diciéndole que la extrañaba, que ella necesitaba a su madre en su vida. Y entonces mucha gente se pregunta, cómo es posible que enterándote que tu madre te hizo todo esto, quieras estar con ella y quieras escribirle y que le digas que la quieres y que la extrañas y que... Porque es un vínculo traumático y el vínculo traumático es lo que opera también en las relaciones tóxicas de pareja. Por eso las mujeres maltratadas no pueden abandonar a sus parejas maltratadoras porque el vínculo es complejo, es traumático. El violentador no solo las violenta, sino que también se muestra amoroso, les hace una bomba de amor, ¿ya? Y esto es lo que sucede también en las relaciones madre-hijo madre-hija, en este caso. Y decir que, por ejemplo, en el caso de Didi y Gypsy, la madre de Didi también ejercía sobre Didi una especie de Munchausen por poderes. O sea, también le daba medicamentos o hacía que Didi se enfermase para ella controlarle, ¿no? Y al parecer, la madre de Didi, como Didi era enfermera, estuvo bajo el cuidado de Didi y hay teorías que no me constan ni nada, pero la hipótesis es que Didi habría envenenado también a su madre, ¿no? Como para tener esa libertad, porque Didi solamente comprendió que podía tener libertad si se casaba. O sea, podría como escapar de los tentáculos de su madre si se casaba y eso fue lo que hizo. Y Gypsy, cuando se quería escapar, cuando conoció a este novio, este chico, también le propuso eso. Le dijo, ¿y si me embarazas? ¿No? O sea, como una manera de salir. Y esto se normaliza mucho en el patriarcado, ¿sí? O sea, nada más, hace dos generaciones, una generación, dos generaciones, por ejemplo, en la generación de mi madre, les decían que
si se iban de casa solas, de manera autónoma, desde la casa de sus padres, solas, autónomas, viviendo solas, que eso no era de una mujer decente, que tenían que salir de casa casadas o con hijos, ¿ya? Entonces, es como digamos, esta castración de la autonomía y de la libertad de decisión de las mujeres sobre su vida y sobre su cuerpo puede desembocar en que ellas no puedan desarrollar otras partes de su personalidad, de su individuación, de su autonomía emocional y que desafortunadamente este rol de madres y esta parte de su personalidad, esta ánima, caiga en sombra y se vuelvan unas madres monstruosas, castradoras, rompedoras de alas de sus hijas, ¿no? Para justificar su rol de madres y encima justificando que lo hacen por amor. Entonces, para concluir, los casos de número desconocido y de Gypsy Rose y su madre nos muestran cómo el patriarcado, a través del mandato de la maternidad, puede incubar la sombra de lo femenino. Una madre que acosa digitalmente a su hija y la otra que la enferma o que se inventa enfermedades son manifestaciones de un mismo patrón. Tener que ejercer el poder desde el único lugar permitido, la maternidad, aunque eso implique violencia y la destrucción de sus hijos. Entonces, digamos, y esto desde donde se permite y desde donde se legitima, desde el patriarcado, ¿no? Porque recuerda que lo que consideramos normal muchas veces no es sano, ¿no? Normalmente lo que consideramos normal, tan normal no es. Entonces, es que aquí lo tengo anotado y quiero, me hice una chuleta, como dicen en España. Entonces, el patriarcado normaliza esto, ¿no? Lo normaliza y digamos, mientras que el mandato de la maternidad sea impuesto como destino único de las mujeres, único y sagrado, esto abre la puerta a la sombra de lo femenino, ¿sí? A la sombra de esta maternidad. Entonces, la salida es que em, se nos permita integrar de manera sana ambas esferas de la personalidad, ánima y animus, de una manera sana y equilibrada para que no tenga, no suceda que la parte que no nos dejan, no nos permiten desarrollar, se convierta en la sombra de lo que sí se nos permite. Bien, bueno, espero que les haya gustado este video. Me disculpo por mi larga ausencia en el canal. Bueno, ya por ahí en un post escribí porque es que estuve ausente. Les agradezco mucho la atención. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos en mi próximo video. Adiós.